pero para hacerlo organizado y evitar colas e inconvenientes y pérdida de tiempo, vamos a armar un paquete por jurisdicción y se lo entregamos a la dirección de nivel o a la máxima autoridad que haya venido al encuentro. Esa persona se lleva todos los certificados y después los distribuyen al interior de la jurisdicción. Bueno, vamos a empezar la mesa. Como decíamos anteriormente, se imaginan que vamos a leer currículums abreviados, ¿sí? Pero aún así, la mesa que volvemos a tener, como la anterior, es un lujo. Pusimos toda la carne al asador, no queda ninguna duda. Bien. La mesa se llama ¿Es posible escribir en la escuela? Participan Mirta Castedo, Ana María Kaufmann, Delia Lerner y vamos a presentar el currículum de cada una. Mirta Castedo es profesora de Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias con especialidad Investigación Educativa sobre procesos de revisión de textos en contexto escolar. Ex docente titular en Didáctica de la Lectura y la Escritura en la Universidad Nacional de La Plata, donde también dirigió el Departamento de Ciencias de la Educación, creó y dirigió la Maestría en Escritura y Alfabetización en la Universidad Nacional de La Plata entre el 2006 y el 2016, donde continúa dictando diversos seminarios y talleres. Coordinó y desarrolló el curso de especialización en culturas escritas y alfabetización en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Creó y coordinó la especialización docente de nivel superior, alfabetización en la unidad pedagógica, en coordinación con la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la Nación de la Argentina. 11 universidades nacionales y 16 provincias participaron de dicho dispositivo. Fue directora de la revista latinoamericana de lectura de la Internacional, no sé hablar inglés, Reading Association. Desarrolló proyectos de formación, investigación y extensión en Argentina y varios países iberoamericanos sobre temas de alfabetización inicial y de educación rural. Integró y coordinó equipos de diseño y de desarrollo curricular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y México. Acredita publicaciones nacionales e internacionales sobre alfabetización inicial, lectura y bibliotecas, producción de texto y formación de docentes en el área. Actualmente es profesora extraordinaria, categoría emérita en la Universidad Nacional de La Plata e investigadora en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET. Ana María Kaufmann, investigadora en Didáctica de la Lectura y la Escritura, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Entre los años 1974 y 1980 participó de las investigaciones psicogenéticas y a partir de 1981 coordina investigaciones didácticas sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura, México y Buenos Aires. Fue profesora durante 22 años en la Facultad de Psicología de la UBA y tuvo a su cargo seminarios de posgrados en diversas universidades de Argentina y otros países de América Latina. Es asesora del Colegio Alas del Palomar en la provincia de Buenos Aires y actualmente dirige una investigación sobre evaluación en el área de prácticas del lenguaje. Es autora de numerosas publicaciones sobre la especialidad. Y participa de la mesa Delia Lerner, profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, UBA, docente de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata, asesora de la Dirección de la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires. Asesora proyectos de formación docente, lectura y escritura, tanto en Argentina como en Brasil. Ha dictado seminarios de posgrado en estos y otros países latinoamericanos. Es autora de diversas publicaciones en su área de especialidad.
por la Dirección Nacional de Educación Primaria, modera Ale Paione, nuestra Ale Paione, y Pablo Clementoni, que va a ser el enlace entre el YouTube y la mesa. Antes de comenzar, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una presentación. Voy a leer para que la emoción no me falle, o se controle, como quieran interpretar. Me gustaría, ustedes se dan cuenta, todos los profesionales y los colegas que nos están acompañando y pensando con nosotros la apertura del año escolar, y particularmente en esta mesa están algunas de mis maestras, las que me ayudaron a mirar las aulas desde que era muy pequeña, y eso pasó hace bastante, a reconocer en cada alumno y cada alumna lo que sí sabe, las que me enseñaron a dejar de decir los chicos no pueden, y a advertir lo que sí puede cada quien, y pensar juntas modos e intervenciones precisas y múltiples, sistemáticas, para que avance y no se quede ahí. Las que me ayudaron a mirar en producciones infantiles lo que no es tan evidente en la superficie, las que me ayudaron a devolver, en el sentido brucianiano del término, el problema a los estudiantes, a las que ni el error, ni el olvido, la omisión, ni la provisoriedad de los saberes las asusta. Por el contrario, las interpela. Sé que aquí en la sala y en el vivo hay muchos y muchas que han crecido y se han desarrollado profesionalmente con sus aportes, a través de sus escritos profundos y accesibles a la vez, a través de conferencias, encuentros, charlas, charlitas, en tantos lugares y ante tantos auditorios. Ellas son escuela. Conocen la maravilla que ahí puede pasar, como las cosas que aún no logramos que sucedan, y siguen ayudándonos a pensar cómo desafiarlas. Leímos su currículum y, como ustedes, me voy a sentar, como con las otras mesas, a anotar, porque seguramente después de estas jornadas tendremos mucho para compartir con los equipos que trabajamos. Hola a todos, hola a todas. Bueno, estamos acá muy contentos y contentas de presenciar esta mesaza, vamos a decir así. Comparto las palabras de mi directora, Cintia, de encontrarnos con estas maestras de maestros y también maestras de formadores de maestros. Sé que en este momento hay muchos equipos docentes por el canal YouTube del Ministerio, maestras y maestros que me deben estar envidiando de estar al lado de estas especialistas. Y sí, es para envidiarme. Y como muchos colegas que me han saludado saben que soy maestra, voy a traer la voz de los chicos. Junto con las especialistas. Y en este caso voy a traer la voz de chicos de primero A de la escuela número 1 de La Plata en el año 2000. Fueron mis últimos años de maestra, después tuve el privilegio de trabajar en los equipos centrales. Y en este caso los chicos de primero estábamos trabajando la reescritura de una nueva versión de un cuento de Caperucita y estaban discutiendo en su planificación si el lobo comió o no comió a Caperucita en su propia versión. Entonces, bueno, íbamos poniendo los núcleos principales en esa planificación, íbamos anotando opciones, bueno, ponemos todas las opciones y después vemos. Un nene que dice, y el cazador le abrió la panza, y Abril que decía, y encontró a Caperucita, y así íbamos transcurriendo la elaboración del plan. Bueno, hasta que llegó un momento en que la maestra dice, bueno, unos dicen que Caperucita salió corriendo y otros dicen que el lobo se comió a Caperucita. El cazador le abrió la panza y encontró a Caperucita. Entonces Agustín dice,
Caperucita salió corriendo y el lobo siguió a Caperucita, pero Caperucita cerró la puerta y el lobo entró por la chimenea y se quemó la cola. A ver, miren, voy a releer hasta dónde llegamos. Caperucita salió corriendo. Ahora saco una flechita porque no tengo lugar y agrego lo que dice Agustín un poquito más abajo. Y escribo, el lobo la siguió, pero Caperucita cerró la puerta y el lobo entró por la chimenea y se quemó la cola. Entonces Abril dice, señor, pero eso es de los 3 chanchitos. Miren lo que me dicen acá, que esta parte que trata del lobo es de otra historia. ¿Y ustedes qué opinan? Y Agustín dice, y bueno, ¿y qué? Entonces Abril dice, bueno, pero no es. Entonces Tomás remata esa situación diciendo, sí, señor, porque el lobo de Caperucita también trabaja en los 3 chanchitos. Planear lo que vamos a escribir, pensar lo que vamos a dictar a otros, cambiar de parecer, reorganizar las ideas, anotarlas, pensar para qué lo escribimos y para quién, textualizar, ponerlo en palabra de lengua escrita, que se entienda lo que queremos decir, lo que deseamos comunicar, expresar, pedir, reclamar, releer partes, releer todo, revisar, tachar, borrar, agregar, modificar, sacar, completar, subrayar, resaltar, ensayar alternativas, consultar otras lecturas, consultar otras personas, pedir opiniones sobre lo escrito, corregir, reescribir, copiar, transcribir, editar, publicar. ¿Cuántas cosas supone escribir un texto? ¿Es posible hacer todas estas cosas en la escuela? Sobre estas prácticas y su enseñanza, sobre lo real, sobre lo posible y lo necesario para que las escrituras ocurran en la escuela, nos van a hablar estas 3 grandes especialistas, Delia, Ana María y Mirta Castelo. Escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Me encantó escucharte decir vos misma un registro, dado que siempre recurrimos a tus registros. Quiero agradecer muy especialmente, creo que en nombre de todas, la calidísima presentación de Cintia. Muchas gracias. Y también la invitación del Ministerio de Educación en el marco de este programa tan importante, Libros para Aprender. Bueno, nosotros en esta mesa nos estamos haciendo una pregunta que cada una va a especificar en una... La pregunta general era, ¿es posible escribir en la escuela? Y cada una la especifica con alguna subpregunta. La mía es posible enseñar a escribir en la escuela? Quiero plantear en primer lugar por qué nos hacemos estas preguntas. Porque pensamos que enseñar a escribir en la escuela es imprescindible, pero choca con algunos obstáculos. El primer obstáculo está vinculado con la representación que en general tenemos de la escritura. ¿Qué es escribir? ¿Es un don que algunos seres privilegiados tienen y otros no? ¿O es una práctica que todos podemos aprender? ¿Hay alguna razón para suponer que nosotros, comunes mortales, podemos acceder a esa misteriosa llama que inspira a los grandes escritores? ¿De dónde viene la inspiración? Cuando nos sentamos a escribir, ¿sabemos muy bien qué diremos en el texto? ¿Cómo lo organizaremos y cómo lo expresaremos? ¿O solo tenemos algunas ideas acerca de qué y para quiénes vamos a escribir? Si supiéramos todo de antemano, ¿cómo podríamos explicar el terror de la página en blanco? Veamos ante todo qué nos dicen acerca de la escritura algunos grandes escritores. Por ejemplo, García Márquez afirma en una entrevista, en última instancia,
la literatura no es más que carpintería. Ambos son oficios muy duros. Escribir algo es casi tan difícil como hacer una mesa. Estás trabajando con la realidad, un material tan duro como la madera. Básicamente involucra muy poca magia y un montón de trabajo duro. Y como creo que dijo Proust, se necesita un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Borges parece estar de acuerdo con esta visión cuando dice: yo escribo con mucha torpeza, con mucha dificultad. Generalmente las frases que parecen muy sencillas y muy espontáneas me han sido dadas después de muchos borradores, después de muchas tachaduras. Es por eso que pensamos que escribir en la escuela es posible si y solo si reconocemos que es un trabajo duro para todos los que escriben. No solo para nosotros comunes mortales, sino también para los grandes escritores. Por otra parte, García Márquez agrega: no se puede hacer buena literatura si no se conoce toda la literatura. Esto es un poco exagerado en realidad, pero bueno. Hay una tendencia a menospreciar la cultura literaria, a creer en el espontaneísmo, en la invención. Escribir, digo yo, copiándome de él, no es inventar. Toda escritura hunde sus raíces en la herencia cultural. Para escribir es entonces ineludible adentrarse en la cultura escrita. Por eso sostenemos que escribir en la escuela es posible si y solo si tomamos como punto de partida la estrecha relación que es indispensable asegurar entre lectura y escritura. Como dice la protagonista de Papaíto Piernas Largas, una novela epistolar que la gente de más o menos de mi edad y quizá la un poco más jovencita leyó mucho en la colección Robin Hood, en una carta en la que le escribe a su benefactor, pero que en realidad es una de las cartas apócrifas incluidas en Cartas Extraordinarias, ese extraordinario libro de María Negroni. Judy Abbott, la protagonista de la novela, dice: como sea, habrá visto, espero, que no les esquivo el bulto a los libros. Leo como loca, uno por noche: Stevenson, Kipling, las hermanas Brontë, Louisa May Alcott y muchos otros más, porque ¿cómo si no podría volverme la autora famosa que usted pretende? La escritura no sale de la nada. Supone una reelaboración de lo que conocemos, de la realidad y también de lo que otros han escrito. Cada uno de nosotros es portador de lo que Laura de Betach llama la textoteca. Una textoteca que se pone en acción, se acrecienta y se profundiza cada vez que leemos, cada vez que escribimos. Por eso sostenemos que escribir es posible sí y solo si ofrecemos oportunidades de leer mucho. Un mismo texto leído y releído con diversos propósitos, diferentes versiones de un cuento, diferentes cuentos del mismo subgénero o del mismo autor. Es una de las razones por las que es fundamental que tengamos libros en las escuelas, que las y los chicos tengan fácil y constante acceso a ellos, que puedan incursionar en diferentes mundos literarios, que maestros y bibliotecarios les lean con continuidad. Escribir es en muchos casos reescribir. Conocemos historias que han sido escritas y reescritas una y otra vez, con y sin variaciones. Múltiples versiones de cuentos clásicos, canónicas o no, más de 30 antígonas, desde la de Sófocles en el siglo V hasta antes de Cristo, hasta una adaptación cinematográfica de 2019, pasando por la Antígona Vélez
en 1950 de Leopoldo Marechal. Bueno, fábulas de Esopo, reescritas en diferentes países y siglos por La Fontaine, Samaniego, Iriarte y más recientemente por Monteiro Lobato y otros. En fin, adoptar en la escuela la práctica de la reescritura, que es tan frecuente en la historia de la literatura, es un camino muy productivo para aprender a escribir. Mientras los estudiantes escriben, el docente puede sugerirles que recurran a los textos para inspirarse, para buscar cómo se han caracterizado ciertos personajes, qué se dice y qué no se dice acerca de su vida interior, para estar seguros del orden de ciertos acontecimientos o para reencontrar expresiones utilizadas por el autor que los han impactado. Hemos visto que escribir no es inventar. Agreguemos ahora que reescribir no es copiar. Como ustedes pueden comprobar si lo intentan, para renarrar una historia hay que reconstruirla, hay que reelaborar la sucesión de los conflictos, cómo se plantean y cómo se van resolviendo. Hay que establecer relaciones entre lo que los personajes piensan, dicen y hacen. Reescribir supone desarmar el texto para entender cómo está hecho. Por eso decimos que escribir es posible si y solo si entendemos que escribir no es inventar y que reescribir no es copiar. Escribir en la escuela, por supuesto, ¿no? Y enseñar a escribir. En las primeras páginas de su bello libro El infinito en un junco, Irene Vallejos dice: siempre me asusta escribir las primeras líneas, cruzar el umbral de un nuevo libro. Cuando he recorrido todas las bibliotecas, cuando los cuadernos revientan de notas enfebrecidas, cuando ya no se me ocurren pretextos razonables, ni siquiera insensatos, para seguir esperando, lo retraso aún varios días, durante los cuales entiendo en qué consiste ser cobarde. En el fondo, dice ella, no es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer antes de saber hacerlas. Hablar otro idioma, conducir, ser madre, vivir. Si nos atrevemos a hacer esas cosas sin saber bien cómo hacerlo, ¿cómo no atrevernos a escribir y enseñar a escribir en la escuela? Escribir es posible, como hemos dicho, sí y solo si se conoce bien aquello sobre lo que se va a escribir. Pero esto no significa que lo sepamos todo de antemano, porque durante la escritura las ideas se esclarecen, van tomando forma, se construyen nuevos conocimientos. Jacques Goudy, cuyo trabajo acerca de la escritura es fundante para los estudios sobre esta herramienta cultural, nos lo muestra con una imagen especialmente sugerente cuando define la escritura como una actividad intelectual que favorece la rumiación constructiva. Al retomar y discutir desde su perspectiva antropológica los aportes pioneros de Vygotsky sobre la estrecha relación entre el lenguaje escrito y la elaboración del conocimiento, Goudy pone en primer plano una propiedad esencial de la escritura: la posibilidad que ofrece de comunicarse no solo con otras personas, sino sobre todo consigo mismo, ya que releer lo que se ha escrito hace posible repensar y reorganizar el contenido. Las investigaciones en psicología cognitiva mostraron también que la escritura consiste en transformar el conocimiento. Como al escribir se va produciendo un objeto externo, el texto, se hace posible para el autor considerarlo desde fuera, revisarlo para ver cómo va quedando, en qué medida dice lo que se quiere decir. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre cuando se habla, es posible escribir en borrador e ir haciendo las modificaciones que se consideren necesarias.
La interacción con el texto que vamos produciendo es lo que nos permite profundizar en lo que sabemos acerca de lo que vamos escribiendo y tomar nuevas decisiones acerca de qué decimos y de cómo expresamos lo que queremos decir. Por eso sostenemos que escribir y enseñar a escribir en la escuela es posible si y solo si sabemos que es necesario conocer bien aquello sobre lo cual se va a escribir y al mismo tiempo concebimos la escritura como una herramienta que permite reorganizar y profundizar el conocimiento. En síntesis, escribir es una práctica que todos podemos aprender. No hace falta que lleguemos a ser grandes escritores, pero es imprescindible que podamos llegar a ser personas que escriben, capaces de recurrir a la escritura para cumplir nuestros propósitos en diferentes esferas de la vida. Para quienes enseñamos a escribir, es fundamental poner en primer plano la relación entre lo que proponemos escribir y lo que hemos leído. La intención de que los alumnos conozcan bien el contenido sobre el que van a escribir, la seguridad de que el texto se va construyendo mientras se escribe a lo largo de sucesivas revisiones y la certeza de que la escritura es una actividad que contribuye a profundizar el conocimiento. No sé cómo voy con el tiempo. ¿Tengo un ratito todavía? Bien. El otro obstáculo importante para enseñar a escribir en la escuela y para hacer vivir la escritura en las aulas es el tiempo, justamente por eso pregunté por él, que siempre es tirano en la escuela, no solo cuando uno está en una mesa redonda. Y tanto escribir como enseñar a escribir requieren tiempo. ¿Por qué? Cuando empecé Crónica de una muerte anunciada, dice García Márquez, en 1979, comprobé que en las pausas entre dos libros perdía el hábito de escribir y cada vez me resultaba más difícil empezar de nuevo. Por eso, entre octubre de 1980 y marzo de 1984, me impuse la tarea de escribir una nota semanal en periódicos de diversos países como disciplina para mantener el brazo caliente. Nuestros chicos también necesitan mantener el brazo caliente. Necesitan continuidad en la escritura porque las prácticas solo se aprenden ejerciéndolas con continuidad. En segundo lugar, porque la escritura es un proceso, no se trata de empezar a escribir y llegar rapidito al punto final. Hay que disponer de tiempo para planificar lo que se va a poner en el papel o en la pantalla, para elaborar el texto e ir reelaborándolo a medida que se lo revisa, para revisarlo poniéndose en el punto de vista del lector. Es por eso que, además de continuidad, la escritura requiere cierta duración. ¿Cómo distribuir en la escuela el tiempo de enseñar a escribir? Lucy McCormick, una investigadora inglesa sobre la escritura, contaba que al visitar las escuelas donde trabajan los docentes que participan en sus talleres de escritura, descubrió azorada que muchos de ellos distribuían el tiempo así: lunes y martes planificación, miércoles y jueves textualización, viernes revisión. Suena práctico, pero es una distribución que contradice una característica esencial de la escritura, que es la recursividad. Planificación, textualización y revisión no pueden separarse porque son operaciones recursivas. Me explico mejor. Antes de escribir, muchas veces hacemos un punteo inicial, pero lo planificado va modificándose a medida que escribimos, porque al desplegar los aspectos punteados vamos descubriendo que es mejor poner antes lo que habíamos pensado decir después, o porque descubrimos que hace falta incluir algo en lo que antes no habíamos pensado, o por muchas otras razones. Revisamos así nuestra planificación y mientras escribimos vamos revisando todo el tiempo, porque es la revisión la que nos permite asegurar coherencia entre lo que ya hemos escrito y lo que vamos a decir después,
porque buscamos la mejor forma de decir algo que consideramos importante, porque no estamos seguros de algo que escribimos y necesitamos volver a los textos para confirmarlo o para suprimirlo. No podemos parcelar las operaciones constitutivas de la escritura, pero sí podemos interrumpirla y retomarla en diferentes momentos. Claro que esto implica renunciar a terminar en un día la producción de un texto. Implica dar continuidad a la escritura. Para hacer posible la escritura en la escuela hay que controlar el tiempo de la revisión, porque si no podría ser interminable, como lo han señalado muchos grandes escritores. Hay que decidir cuántas veces se revisará y quién revisará. Los niñitos por grupitos de autores, el propio autor, el docente como corrector externo, etc. Además, para sostener la práctica de la escritura, es productivo alternar la producción de textos fuertemente revisados con escrituras puntuales de entrecasa que no requieren tanta revisión. Por eso pensamos que... me había olvidado de pasar esto. Que escribir, enseñar y escribir en la escuela es posible si y solo si decidimos dedicarle tiempo y si administramos el tiempo para darle continuidad. Al jerarquizar los contenidos, tenemos que tomar en cuenta que la escritura es un contenido central y que la importancia que realmente les asignamos a los contenidos se refleja en el tiempo de enseñanza que les dedicamos. Finalmente, quiero subrayar que enseñar a escribir en la escuela es imprescindible, porque además de permitir comunicarse con otros y guardar memoria de lo que necesitamos o queremos recordar, la escritura permite ejercer derechos, como protestar, reclamar, participar en debates públicos, porque contribuye de manera decisiva a la formación del lector. Cuando se lee un texto desde la perspectiva del escritor, porque se va a reescribir un episodio con alguna variación o porque se intenta entender cómo hizo el autor para generar intriga o para hacer llorar o reír, la interpretación del texto se profundiza. El lector ya no opera como un lector ingenuo, es un lector crítico que desentraña aspectos de la producción del texto. En la hermosa mesa de ayer en la que estuvieron Mirta, Cintia y Gabriela Oz, se dijo varias veces que se aprende a leer leyendo y también que se aprende a escribir escribiendo. Agrego que también se aprende a leer escribiendo. Porque escribir es una herramienta esencial para aprender. Esta es otra razón fundamental para enseñar a escribir en la escuela y por consiguiente para la formación del estudiante. En síntesis, porque la escritura es una poderosa herramienta cultural y todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a apropiarnos de ella. Por lo tanto, es ineludible fortalecer y sostener la enseñanza de la escritura a lo largo de la escolaridad. Convencernos de que es posible es un primer paso y después hay que atreverse. Para atreverse a instituir una práctica escolar, el respaldo del grupo es crucial. Enseñar a escribir requiere imprescindiblemente del trabajo colaborativo entre docentes. Por eso decimos eso que ustedes están leyendo y dejo el micrófono ya. Hola, hola. ¿Así va? ¿Sí?
¿Con este voy bien? Ustedes me van a disculpar, pero no puedo. Era una niña inquieta. Ahora soy una vieja inquieta. No sé hablar, ni por teléfono hablo sentada, así que me van a disculpar y... Peor camina. Me puedo quedar quieta. No es cuestión. ¿Esto para aquí o para allá? Sí, para allá. Muy bien. Bueno, a mí me toca hablar de esto. ¿Es posible escribir cuando todavía no se escribe de manera convencional? Aquí el asunto es el siguiente. No solamente es posible, sino que es necesario, es imprescindible, porque si no perdemos mucho tiempo hasta que el niño puede escribir de una manera que resulte legible para otros. De esta manera, entonces, que la respuesta seguro que es afirmativa, y a la posibilidad le agrego la necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea así? Todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de estas 4 situaciones didácticas fundamentales que algún día esta compañerita sistematizó a partir de todo lo que hacíamos por todos lados y que permiten organizar mucho mejor los trabajos y usar las modalidades distintas de enseñanza. Aquí ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, si pongo el niño no tiene nada que ver con género, no voy a decir todos y todas, los niños, las niñas, los maestros y las maestras, porque me quita fluidez, pero no es una toma de posición al respecto. Es solamente una decisión que tiene que ver con la comodidad. ¿Y te fuiste? Bien, entonces, en la primera columna ustedes pueden ver que las niños escriben por sí mismos y a través del maestro. Yo pinté la situación de escritura a través del maestro porque esa situación es la más rica en términos de escribir textos. Es decir, todo lo que Delia planteaba recién tiene que ver con las dificultades y la caracterización que hizo, tiene que ver con producir textos, ¿no? Y eso no significa que el niño no escriba en la escuela antes de escribir de manera convencional por sí mismo. Obviamente, también es necesario y positivo que escriba por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la escritura de los niños nos permite ver en qué momento está de esa construcción de las características alfabéticas del sistema de escritura, le presenta problemas o incomodidades que tiene que resolver. Como decía Graciela Montes, la incomodidad es un buen punto de partida porque obliga a cambiar de posición. Y los problemas que las escrituras les presentan a los niños los van obligando a cambiar de posición, aparte de las intervenciones, lógico, de su maestro. Pero eso, ahí tendríamos que ponernos a hablar mucho más de adquisición del sistema de escritura. Y yo quiero meterme de lleno en las posibilidades de escribir un texto, es decir, de incursionar en el mundo del lenguaje escrito. Desde esa perspectiva, entonces, esta situación de lectura, de escritura... ¿Esta es tuya? Poneme más. Es decir, no, ya estoy, chico, no para tanto, un minutito de agua. La situación de escritura a través del maestro permite a los niños desde muy, muy temprano participar de todas esas instancias que recién mencionaba Delia, es decir, de planificar el texto, de tener en cuenta
quién es el destinatario, tomar decisiones acerca de cuestiones enunciativas. Ahí me acordaba de en un primer grado como el tuyo, Ale, en una escuela que no tenía biblioteca de aula. Estaban buscando libros para conseguir libros que todo el mundo les diera para su biblioteca de aula, y habían hecho un cartel que iban a poner en la puerta de la escuela. Entonces unos dijeron, tenemos que poner, los niños de primero A necesitan libros para su biblioteca. Y otro dijo, no, mejor pongamos nosotros, los nenes de primero A, necesitamos libros. Y ahí se suscitó una discusión muy interesante acerca de quién convenía que enunciara ese texto para que resultara más o menos eficaz. Nosotros necesitamos apela más que los nenes de primero necesitan. O bien acceder a múltiples revisiones, etc. Ahora bien, si son los niños los verdaderos autores de ese texto, porque su maestro finalmente presta su mano y su conocimiento del sistema de escritura para ponerlo sobre alguna superficie o sobre alguna pantalla, pero son los niños los que organizan ese texto, es muy importante en estas situaciones la intervención que puedan tener los maestros. Y para hablar de esto, voy a comentar primero algunas intervenciones que han resultado productivas. ¿Cuáles son? Algunas, hay muchas más. Pedirles que digan cómo se pone por escrito aquello que están dictando. Les dice, es que tenés que poner que el conejito corría, ¿y cómo lo pongo? ¿Cómo lo escribo para que quede bien? Para que quede así como queremos que quede. Revisar la planificación cuando esto sea necesario. Es decir, en general se planifican cuando se reescribe un cuento, que es el ejemplo que voy a utilizar aquí. Cuando se trata de reescribir de un cuento, allí entonces lo que suele planificarse son los episodios, es decir, la historia. Y el convertir esa historia en un relato es el trabajo que van a ir haciendo en los momentos de escritura a través del maestro. Pero también puede proponer soluciones cuando los chicos no logran resolver algún problema, releer lo escrito para recuperarlo, revisarlo y que vayan haciendo los cambios que crean convenientes, visibilizar problemas de cohesión o coherencia presentes en el texto, que a veces lo advierten los mismos niños y si no, es bueno que el maestro contribuya, y trabajar la búsqueda de soluciones de manera colectiva. También sugerir posibilidades de enriquecer ese escrito y finalmente proponer una revisión final para comprobar si el resto resulta satisfactorio para la mayoría. Yo voy a utilizar un ejemplo que la mayoría de ustedes requete conoce, que es una clase que dictó Graciela Brena fue publicada en el año 2000, en un libro que yo coordiné y que escribieron Mirta Castedo, Claudia Molinari y Lili Teruggi, ayer dijo hace tiempo, que se llamó Letras y Números, y Susana Goldman en la parte de matemática. Bien, por eso era Letras y Números. Entonces, yo voy a usar ese ejemplo que muchos de ustedes conocen, porque me parece un ejemplo maravilloso para advertir algunas de estas intervenciones en acción, y en acción por parte de una muy buena maestra. Se llama, era la reescritura de Los Tres Chanchitos, y la idea es que para trabajar la reescritura de cuentos a través del maestro, a mí me encantaron dos cosas que Delia planteó, entre todas las que planteó también, pero que escribir no es inventar y que reescribir no es copiar. Y aún en casos donde hay una reescritura completa de un cuento,
tampoco es una copia de ese cuento, es una reversión, es decir, hacen su propia versión de ese cuento que han leído. Pero sí es imprescindible que hayan leído muchos cuentos. El proyecto fue coordinado por Claudia Molinari, la maestra es Graciela Brena y la escuela Joaquín González. Ahí hace muchos años como empieza el cuento. Los chicos habían llegado hasta este momento. Hace muchos años, en una casita muy lejana, vivían 3 chanchitos con su mamá. Crecieron y su mamá les dio una moneda de oro a cada uno para que hagan una casa muy linda. Cuando avanzan, el cuento seguía así. Lo que está en rojo no estaba. Los 3 chanchitos se fueron por el bosque y uno se encontró con un señor que llevaba paja y le dijo: ¿me das un poco de paja para hacerme una casita? El señor le dio, entonces se hizo la casita. Después otro chanchito se encontró con un señor que llevaba palos y entonces le dijo: ¿me das un poco de palos para hacerme una casita? El señor le dio y se hizo la casita. El último chanchito se encontró con un señor que llevaba ladrillos y le dijo: ¿me das un poco de ladrillos y cemento para hacerme una casita? El señor le dio. Entonces se hizo la casita. Cuando la maestra relee lo que habían escrito hasta allí, varios dijeron: dice mucho la casita. Y aquí entonces les leo un poquito y los otros no, porque el tiempo no da para tanto. Florencia dice: se repite mucho la casita. Agustina: podemos decir hogar. Federico: podemos poner entonces se hizo el hogar. Y Lucas dice: el hogar no. Porque si no puede ser para cualquiera. Tenemos que poner su hogar porque es para ese chanchito. La maestra dice: me parece muy bien, vamos a tomar lo que dice Lucas. Y cambia la casita por su hogar. Y Facundo dice, después, en la siguiente, ¿no? En el segundo párrafo. Después podemos poner se la hizo. Porque ya sabemos que le pide palos para que se hagan una casa. Entonces, ¿para qué lo vamos a volver a poner? Facundo dice: no sé si se va a dar cuenta que se va a hacer una casa. Y Lucas dice: sí, porque cuando le pregunta al Señor le dice que es para hacerse una casita. Y Facundo dice: sí, tenés razón. Y ahí reemplazan entonces, primero la casita por la, y allí entonces uno dice: es que podemos poner directo se la hizo. Ya se sabe. Y en el último caso, una sugiere, no voy a leer más, uno sugiere cambiar casita por cabaña y otro le dice: pongamos igual que antes, pongamos su cabaña. Y el cuento, este fragmento del cuento, queda escrito de esa manera. Cuando siguieron avanzando, los chicos dictaron: el lobo fue a la casa del primer chanchito y golpeó a la puerta. Y ahí la maestra tuvo una intervención que a mí me parece extraordinaria, ustedes dirán. La maestra dice: así como lo dijeron ustedes, los padres se darán cuenta de que este lobo es malo y quiere atrapar a los chanchitos. Varios dicen: no, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo aparecerá escrito en los libros de cuentos para que los padres empiecen a sentir temor, miedo ante este lobo, aún antes de que los chanchitos empiecen a sentir miedo? Díganme si no es magistral la manera en que esta maestra coloca al lector y les dice qué podemos hacer para que el lector empiece a sentir miedo antes de que el chanchito tenga miedo. Y uno dice: podemos decir el momento del día puede ser oscuro, Esteban, y brillan 2 ojos. La maestra dice: si está tan oscuro, ¿cómo sabemos que son ojos? Facundo: no, brillan 2 redondeles, no sabemos si son ojos. Lucía dice: sí, como estrellas. La maestra dice: ¿les parece que dirá así 2 redondeles en un libro de cuentos? ¿Cómo les parece que diría en un libro? Lautaro dice: redondeles no. 2 círculos brillantes como el oro. Lucía dice: como el oro no, como estrellas. Ella estaba con las estrellas.
Y Lautaro dice, no, como el oro porque son amarillos. La maestra, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, como el oro es mejor porque se ven amarillos. Y la maestra insiste, ¿y dónde les parece que pueden aparecer esos círculos brillantes? Entre las hojas, detrás de un árbol. ¿Y se imaginan cómo sería ese árbol? Fede dice, sí, grande y tupido. ¿Y qué quiere decir tupido? Todos saben qué significa. Creo que ahí lo que habían contado en su momento era que alguno dijo tupido, estúpido, estúpido, y que empezaron a reírse por esa palabra tan rara. Entonces Fede, pero Fede tenía muy claro, la maestra le dice, a ver, contanos, ¿qué quiere decir tupido? Que tiene muchas hojas, que está lleno de hojas. La maestra retoma desde el principio para poder avanzar en la situación, escribe entre las hojas detrás de un árbol grande y tupido, y ahí aparece Facu, que la corta y le dice, y de ahí sí tiene que aparecer el lobo. La maestra insiste, ¿y cómo les parece que tendría que aparecer para que tenga suspenso ese momento, para que dé miedo? Florencia, empieza a aparecer en puntas de pie, y el pobre Facu dice, y aparece el lobo, ahora sí lo tenemos que decir. Fíjense todo lo que se está jugando aquí. Uso el lenguaje literario, porque eran dos redondeles. Una vez que yo di esta charla hace mucho, alguien se enojó conmigo y me dijo que redondeles era mucho más original que círculos brillantes como el oro. Y entonces ahí se planteó un tema que suele ser interesante, a mí me resulta por lo menos, y que es, acá los chicos estaban tratando de escribir como escritores, apropiarse del lenguaje escrito. Este tipo de léxico es común en cuentos de ese tipo y está muy bueno que lo utilicen, lo cual no significa que si después van a ser escritores, aprendan a escribir transgrediendo, como hacen muchos escritores famosos con la puntuación y con tantas cosas, pero transgreden porque conocen la norma. El que transgrede sin conocer es un burro, no es un transgresor. De manera que esa intervención a mí me parece que vale la pena. Y luego, fuera de eso, miren qué otra cosa. La maestra está claro que ella quiso meter allí un fragmento descriptivo, sabiendo que la descripción detiene la acción. Es decir, ella detiene la acción y además, con ese fragmento descriptivo que detiene la acción, quiere provocar un efecto en el lector. Y hay una vocecita, la vocecita de Facu, que de algún modo le dice, no abuses. ¿Hasta cuándo? ¿Vieron cuando hay descripciones muy largas que hace uno? Muchas veces. Bueno, entonces lo que él le está diciendo es, y tiene, ya está muy bien, todo está regio, pero ya que aparezca el lobo. Sin embargo, la maestra insistió un poquitito más. Y miren cómo quedó el párrafo que antes era el lobo fue a la casa del primer chanchito y golpeó a la puerta. Quedó, el día se puso feo y oscuro y aparecieron dos círculos brillantes como el oro entre las hojas. Detrás de un árbol tupido aparece una figura grande y terrorífica entre las hojas crujientes, en puntas de pie, con boca grande, dientes filosos, peludo, feroz y malvado. El lobo. En puntas de pie, sin que nadie lo escuche, va a la casa del primer chanchito y golpea la puerta. Gracias, Graciela Brena. Y ya voy... ¡Ey! ¿Por qué? Bien. No, yo con estas cosas mucho no la voy. Entonces, para cerrar, estas situaciones de producción colectiva de un texto tienen problemas, es decir, hay obstáculos y es un desafío ver cómo logramos superar esos obstáculos.
Aquí el obstáculo central es que muchas veces solo participan 3 o 4 chicos. Y el resto no sabemos si está aprovechando la situación o si está pensando en otra cosa o qué pasa. Entonces, estamos ensayando desde hace muchos años también, porque hace muchos años que estamos pensando en cómo enseñar, no cómo no enseñar. Estamos planteando situaciones de escritura donde los niños sean convocados a participar, más allá de los que lo hacen espontáneamente, que generalmente suelen ser los mismos. Una situación, una intervención, una posibilidad es dar la palabra a diferentes chicos en relación con la misma parte del texto que están elaborando. Es decir, hay una parte que presenta problemas, preguntar, a ver, vos fulano, ¿cómo lo resolverías? Anotarlo aparte. Y vos, mengano, de los que no suelen participar, ¿qué te parece? Y tomar luego esas opciones y ponerlas a consideración de todos, a ver cuál se elige. Otra posibilidad que a mí me gusta más, no es más, es que es otra para agregar, me gusta mucho, quiero decir, es esta. Ante algún fragmento del texto que presente dificultades, pedir a los chicos que se agrupen en parejas y que cada pareja piense en opciones para resolver ese problema de escritura. Y la idea es que después de un ratito de discusión, uno no puede tomar todas las parejas, pero sí puede tomar 3 o 4 y poner a consideración de todos para que entre todos se elija. Y ese trabajo en parejas para ver cómo resolver ese problema es un tiempo en el que todo el mundo estuvo trabajando, pensando, escribiendo. Y con esto vamos a ir terminando. Las situaciones de escritura a través del maestro deben realizarse en reiteradas oportunidades. Su asiduidad permite a los alumnos pequeños elaborar un texto antes de escribir convencionalmente y a los más grandes discutir sobre los problemas que se van presentando y ir encontrando herramientas que les permitan enriquecer, no ya más adelante, sino en esos mismos momentos, sus producciones a la hora en que le toca escribir en soledad. Aquí yo quería comentar el tema de, y se me colgó, pero por suerte me acordé antes de terminar, quería plantear el tema, vincular las reescrituras con las relecturas y comentar que hace poco tiempo una persona había, digamos, no sé si tampoco, pero en su escuela no había muchos libros. Entonces ella tenía muy pocos cuentos en su salón y más allá de conseguir otros, no le parecía bueno seguir leyendo los mismos cuentos. Y yo ahí recordé un episodio. Toda la vida dije que no iba a contar cosas de los nietos cuando Gutmann y todos se pasaban hablando de los nietos. Aquí estoy, cerrando mi conferencia con mi nieto. Bien, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Así es la vida. Una vez yo tenía una cantidad de cuentos que leía cada vez que ella venía a mi casa, una vez por semana, y era chiquita, tendría 4 años. Todavía no leía y compré. En un momento dije que abuela mezquina. Ya podría ampliarle la biblioteca, ¿no? Y fui a la librería y me gasté un montón de plata. Compré libros álbum preciosos para ella. Y cuando ella llegó, le mostré, los miramos juntas, estuvo todo extraordinario. Y entonces yo me fui al sillón que me siento para leer, me sentaba, tiene 20 años, me sentaba para leerle y le digo le pido que me traiga un libro. Y ella me trae uno de los de antes. Y digo, pero ¿no tenés ganas de que te lea alguno de los que compré? No, mejor este. Y le digo, a ver, ¿pero por qué?
Y se queda así y me dice, Abu, vos sabés que a veces los cuentos traen cosas que dan miedo o que te ponen triste. Entonces, por eso a mí muchas veces me gusta volver a leer los que ya conozco, porque esos no me dan miedo ni me ponen triste. Y yo pensé que era muy buena, para mí fue muy bueno lo que dijo, porque me hizo inclusive pensar que cuando uno relee cuentos que a los chicos les han gustado, obviamente, lo que está haciendo es que ese chico pueda centrarse ya mucho más en cómo está dicho que en lo que dice, en cómo está armado el relato más que en lo que pasa. Y ahora sí, colorín colorado. Gracias, Ana. Y para no robarle el tiempo, vamos a darle el espacio a Mirta para hacer su presentación. Hola. Hola. Ahí está. Ahí está. Bueno. Buenos días, creo todavía. Muchas gracias a nuestro Ministerio Nacional por este espacio de encuentro y especialmente a la Dirección de Educación, a la Dirección Nacional de Educación Primaria y a Cintia por esta invitación. Voy a retomar algunas de las ideas que las compañeras presentaron precedentemente y me voy a intentar ilustrar o ampliar algunas de ellas. Comienzo con algo sobre la práctica de escritura de Borges, ya inicialmente nombrado, porque nos da pie a pensar varias cuestiones. Perdón, no puse el tiempo, no puse el control del tiempo. ¿Está bien? Puedo, tranquilo, cualquiera de nosotras. Bueno, el autor, Borges, es reconocido por ser un gran reescritor de historias, como ya mencionamos, por ejemplo, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, El fin, La casa de Asterión, son obras que reescriben otras obras. También sabemos que era un incansable lector y relector y un sistemático comentarista de lecturas de clásicos, de mitologías de diversas culturas, que leía en varios idiomas. Dejaba notas de puño y letra en los márgenes y en los espacios en blanco de las ediciones impresas. Marcaba en el texto, comentaba al margen y extraía citas. Esa lista de citas que se alcanza a divisar allí, en la imagen, es un texto anotado por Borges y las explica Piglia. Piglia dice que coleccionaba citas que apuntan en un mismo sentido, que usan la misma retórica o que utilizan la misma metáfora para definir algo. No sé si se alcanza a ver, están los números de página de donde sacaba las citas. Algunas citas luego aparecen en sucesivas reformulaciones dentro de sus propios textos, lo cual, reformular una cita es otra forma de reescritura. Ya las compañeras hablaron ambas sobre reescritura, ¿no? También comentaba, corregía y anotaba ideas sobre sus propios textos ya publicados. Escribía ideas surgidas en la relectura de la propia obra, para empezar otro texto o para continuar uno que ya había empezado, para modificarlo y después aparecía publicado en un libro, en otro libro. Es decir, no solo reescribía a otros, se reescribía a sí mismo. El autor dejó estos indicios sobre su propio proceso de escritura en el depósito de distintas bibliotecas donde trabajó y así nos regaló un entramado de lecturas y escrituras propias y ajenas que pareciera que nunca cesa, algo muy propio de él. Reescribir historias propias o de otros,
leer y releer, comentar lo leído, anotar al margen y coleccionar citas, citar a otros o reformular ideas de otros, revisar los propios textos, son prácticas de escritura para nada exclusivas de este autor. Muchos otros lo hacen y lo hicieron, y lo sabemos a través de una disciplina llamada crítica genética que estudia los manuscritos de autor. No nos interesan estos estudios porque pretendamos que nuestras chicas o nuestros chicos escriban como grandes autores de literatura. Está claro que no ese es el interés. Nos interesa porque las prácticas de escritura de autores consagrados, así como otras disciplinas de referencia que ya han sido mencionadas por las compañeras, sirven de marco para muchas ideas que venimos tratando de instalar en las escuelas desde hace décadas. Procuramos que las chicas y los chicos escriban todos los días, procuramos que hagan propio el proyecto de escritura que les proponemos y que avancen en sus posibilidades como escritores a medida que van desarrollando la práctica y reflexionando sobre la misma, con todas las ayudas, intervenciones, apoyos y mediaciones de los docentes que para ellos sean necesarios. No sabemos hasta dónde van a llegar, tal vez alguno publique literatura, no es este nuestro propósito, pero sí sabemos que la escuela tiene que hacer posible que todos y que cada uno escriban todo lo que deseen y necesiten en la vida, sientan que todos son capaces de hacerlo y sepan pedir y encontrar las ayudas adecuadas para cada circunstancia, porque todos los que escribimos pedimos ayudas para escribir permanentemente, a libros y a compañeros, a colegas, a gente distante, depende de la circunstancia. La escritura como proceso de aproximaciones sucesivas a la construcción de la propia voz en diálogo con las voces de otros muchos autores y lectores, enfrenta una dificultad fundamental en las escuelas. La escuela no fue concebida para un proceso complejo, colectivo y recursivo, un proceso aproximativo que requiere ser sostenido en el tiempo. La escuela fue creada para acumular saberes fragmentados y extremadamente comprobables. Por eso la escritura de verdad, a la que nos venimos refiriendo desde la primera exposición, es tan difícil de ser enseñada en la escuela. Entonces vamos a la escuela. Voy a detenerme un poquito sobre dos cuestiones y después voy a acotar algunas cuestiones más. La primera tiene que ver con la relectura para escribir y la segunda tiene que ver con las reescrituras. Cuando se lee o se relee para escribir, no solo se lee, sino que la lectura y lo leído se transforma en objeto de reflexión. Se lee para buscar ideas y formas de decir por escrito y para apropiarse de esas ideas y de esas formas. La creatividad del autor no es necesariamente, y casi nunca lo es, producir algo que jamás haya sido escrito, sino reformular infinitamente el lenguaje para decir de otro modo algo sobre el mundo real o ficticio. Cuando un conjunto de obras se ha compartido durante un tiempo, de esto se habló mucho en la primera mesa, se han leído en la escuela y en la casa, se han comentado, algunas al pasar y otras intensivamente, obras que tienen algo en común, un personaje, un tema, un motivo, una trama, obras que se leyeron combinando la lectura de los chicos por sí mismos y la lectura a través de la lectura en voz alta del docente. Lo que finalmente sucede es que ese conjunto de ideas del mundo pasa a ser patrimonio de ese pequeño colectivo que es la clase. Y acá quisiera decir algo. Para algunos chicos de manera muy intensiva, para otros no tanto, pero es patrimonio de ese colectivo que es la clase. Todos saben algo sobre los cuentos de brujas o sobre las tramas de los policiales. Todos saben algo.
En ese contexto, al que se lleva después de trabajar intensivamente un par de semanas con algunas obras, es casi seguro que a los chicos no se les ocurra armar colecciones de citas o releer para señalar lo que sirve para escribir. Para eso está la o el docente, para enseñar a tomar de los textos las expresiones que, por ejemplo, sirvan para describir personajes. Haraganes, delgado como un lápiz, empiezan a quedar disponibles para la propia escritura. Lo anterior era segundo, este es cuarto, o versos tomados de poemas para hablar de la luna, que alentamos a que reutilicen tal cual o transformados en lo que quieran escribir para hablar de la luna o de otra cosa. Claro, esto que yo describí en 1 minuto y medio, en la escuela es todo un proceso que lleva tiempo y que hay que prolongar, revisitar a propósito de distintas obras, temas, autores, y que muchas veces deja poco rastro, deja más que nada rastro en esos grandes carteles en el aula, pero a veces no tanto en el cuaderno. Y entonces, con lo que planteo hasta aquí, intento ilustrar que es posible escribir en la escuela cuando se instala un tiempo para leer, volver sobre las lecturas buscando ideas acerca de qué escribir y formas de decirla por escrito, cómo escribir. Cuando digo ideas me refiero a que un topo puede imaginar comerse otro animal en un sándwich, que unos chicos pueden quedar abandonados en el bosque, que una anciana puede pedir ayuda para cruzar un río y conceder un deseo a cambio, todas ideas que salen de las lecturas. Cuando digo formas de decir por escrito, me refiero a que es la lectura la que nos ofrece expresiones como brinca que brincó y de las manos del tejón escapó, o la llamé por los nombres de los 2 continentes donde viví. Esas expresiones salen también de la lectura. Paso al segundo punto, reescribir sobre lo leído sin y con transformaciones. Las compañeras han hablado ya sobre la reescritura y voy a reafirmar esto e ilustrarlo con 2 ejemplos de clase. Como los chicos escriben cuando tienen algo que decir e ideas acerca de cómo decirlo, y como creo que ya quedó claro, nunca los ponemos a escribir sin que tengan algo que decir, la reescritura de las historias leídas es una práctica central en el aula porque brinda un punto de partida con múltiples posibilidades. Francisco y Lucas son 2 niños de segundo que reescriben un nuevo episodio para una historia que han leído. Su primera escritura fue transcripta por la docente y los chicos releen, corrigen y continúan escribiendo el segundo día del trabajo sobre el mismo texto. El tejón espió una paloma que pasaba por ahí. Pensó, ¿qué tal un pancho de paloma con salsa de queso? Se lanzó a atraparla, pero la paloma voló y de las manos del tejón se escapó. El tejón se quedó muy desanimado y justo vio una serpiente. ¿Qué tal una torta de serpiente con salsa de frutilla? El tejón se lanzó a atraparla y la serpiente se movió y de las manos del tejón se escapó. El tejón espió una ardilla que pasaba por ahí. Pensó, ¿qué tal un asado de ardilla con mayonesa? Se lanzó a atraparlo, pero la ardilla corrió de las manos del tejón se escapó. El tejón estaba muy decepcionado y de repente encontró una abeja y ¿por qué no? Como muchos se habrán dado cuenta, están ampliando los episodios de Una cena elegante de Keiko Casa. Keiko dice cosas como estas. Tejón quedó un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo, pues muy pronto espió una rata que pasaba caminando. Pensó, ¿qué tal una hamburguesa de rata cubierta de salsa de queso? Eso sí que sería una cena elegante. Como pueden ver, los chicos reescriben, no copian, porque no es exactamente igual la estructura de texto que acaban de leer. Pero no solamente que acaban de leer.
antes de escribir en parejas, Ana Laura, una colega de Uruguay, les propuso tomar notas sobre lo que cambia y lo que no cambia en la escena. Y toman estas notas en el pizarrón aquí transcriptas, que no estaban en color, ¿eh? Por un lado pone lo que se repite, algunas expresiones, también se repite que todas las comidas tienen salsa, también se repite que todos fueron a parar a la madriguera. Por el otro lado, lo que no se repite. Esta es la organización que se dieron en este caso particular. La organización de las notas podría ser otra. Lo que cambian son los animales, el tipo de comida, la forma de escapar y cómo se escabulló. En estas notas previas, Ana hace reparar tanto en lo que pasa en la historia como en algunas expresiones que dan cuenta de cómo pasa lo que pasa. Es lo que está señalado en azul y que apunta directamente al lenguaje escrito. Habrán notado que en la escritura de los chicos toman parte tanto de las ideas como de las formas de ponerlo por escrito. Los textos leídos pueden ser infinitamente entramados y reescritos. En términos generales, porque nada es absoluto, cuanto mayor distancia del texto fuente proponemos para la reescritura, mayor es el desafío que enfrentan las y los estudiantes. Este ejemplo es de segundo y ahora les voy a mostrar uno de sexto, producido bajo la misma lógica, pero con un desafío mucho mayor porque exige mayor transformación. Es la reescritura desde el punto de vista de un personaje en el marco de la lectura de una novela de Liliana Bodó, El espejo africano, la docente Sofía Brusone, que trabaja junto a una asistente técnica, Adriana Kelmer, entre las dos planifican y desarrollan el trabajo. Se trata de la historia de un pequeño espejo de ébano, por si alguno no lo conoce, un pequeño espejo enmarcado en ébano a través de un narrador omnisciente en tercera persona, es decir, lo más común, que entrama a tres personajes, una esclava africana, San Martín y un huérfano español. Las docentes proponen renarrar el inicio de la novela desde la voz de Atima, la esclava. Planificas entre todos lo que no pueden faltar en la historia y dedican 2 días a la escritura y revisión del nuevo inicio de la novela. En este caso, eligen como manera de desarrollar la escritura que escriban en Dray y la maestra comenta la escritura de los chicos en Dray, escuela de Cava que está bajo un plan de aceleración, es decir, una escuela población, ¿cómo se debería decir? Injustamente desfavorecida. No puedo leer todo lo que Santiago escribe ahí, pero les digo algo de lo que Santiago escribe tomado de distintas partes del texto. Cuando llegué a la casa, olvidé mi nombre. En ese lugar me llamaron silencio, cosa que a mí no me gustaba. En otra parte. Cuando lo di vuelta el espejo y decía Atima y Mahoma, en otra parte. Y en 1802 nace mi hija que llamé por los 2 continentes en que estuve, Atima Silencio. Hay mucho por trabajar en el texto de Santiago. Algunas cosas las señala sus maestras en los comentarios al margen para que Santiago relea y eventualmente modifique algo. Lo fundamental que quiero señalar es la potencia de este tipo de reescrituras con transformaciones o variaciones. Por más errores que tenga el texto, no hay duda de que Santiago asumió el proyecto de escritura como propio porque está contando desde la voz y el punto de vista de la esclava. Se verá hasta dónde logra avanzar con las ayudas de su maestra sobre lo mucho que ya sabe escribir y sobre lo escrito. Finalmente, Sofía, lógicamente, va a corregir las cuestiones normativas que queden pendientes. Lo que es indudable es que para Santiago esta práctica de reescritura lo convoca, lo desafía. No le es ni obvia ni sencilla, pero a la vez tiene un punto de partida desde donde comenzar a escribir. Hay muchas posibilidades de reescritura en la escuela.
Desde la renarración propiamente dicha, casi sin transformaciones, como la que vimos en el caso de Segundo, con poquitas transformaciones, hasta transformaciones que no aparecen en las versiones leídas, donde el protagonista o el oponente tienen rasgos opuestos a los esperados. Unos niños nos propusieron hace poco un lobo vegetariano, y eso cambia toda la historia. Donde la voz y la mirada del narrador cambia la posición o la perspectiva, donde la historia se cuenta en otra clave temporal o espacial. Y un tipo particular de transformación es incluir un género en otro género. Por ejemplo, producir un correo electrónico en el que la bruja le escribe al juez desde la cárcel donde fue a parar después de secuestrar e intentar comer a los niños, o producir una noticia sobre la huida del héroe de las garras de Polifemo al día siguiente de sucedido el hecho. Es un tipo de trabajo que reservamos por lo general para los un poco más grandes o para los de segundo ciclo, porque hay mucha más transformación y porque además es indispensable que el otro género también sea conocido y haya sido trabajado. Las reescrituras son también muy adecuadas, esto lo aprendí en las rurales unitarias, para plantear renarraciones más y menos desafiantes sobre el mismo texto a subgrupos de niñas y niños dentro de un mismo salón de clase, ya sea porque tienen la misma edad y cursan el mismo grado, pero tienen distintas aproximaciones a la escritura, al dominio de la escritura, ya porque se trate de una unitaria y entonces hay chicos de distintos grados, o porque algunos niños necesiten apoyos y mediaciones específicas porque son personas con alguna discapacidad. Con las renarraciones y los pasajes de género no agotamos todo lo que es posible escribir en la escuela, pero señalamos un tipo de prácticas que creemos que son potentes para formar a los niños como escritores. Voy concluyendo. Ahí hay 2 textos tuyos, Alejandra. Esos que están transcriptos y después reescritos son tuyos, de tus niños. Fue de casualidad, no fue intencional. Buscando Gracias, imágenes de textos reescritos, aparecieron esos y... Gracias, Mirta. Gracias a los chicos. Antes de concluir, quisiera mencionar 3 cuestiones muy brevemente, sin ejemplos, porque se nos va muchísimo el tiempo. Uno es que el tema de las revisiones merece ser tratado mucho más. Delia mencionó muchas cosas, pero es una de las cosas más difíciles de hacer en la escuela y sobre la cual en todas estas décadas, ya no son años, hemos aprendido algunas lecciones, pero será para otra oportunidad. No obstante, lo que quiero mencionar es que muchos pensamos que en la revisión se juega algo fundamental de la práctica de la escritura que excede lo discursivo, lo lingüístico, lo literario. Se juega mucho de la autonomía del escritor. En segundo lugar, voy a plantear una pregunta y responderla, por lo menos provisoriamente. ¿Es suficiente con sostener la práctica de escritura para aprender a escribir, con escribir mucho todos los días y en situaciones desafiantes, con hacer propio el proyecto de escritura? Es indispensable, es fundamental en el sentido que es sobre esta práctica, sobre el fundamento de esta práctica, que se construye la reflexión sobre la lengua y sobre el lenguaje. Sin práctica de escritura no hay reflexión con sentido. Lo que puede haber es una descripción sobre el lenguaje o sobre la lengua, un conocimiento declarativo, en muchos casos y posiblemente no muy bien comprendido. Cuando se va avanzando en la escuela, además de escribir, también se necesitan secuencias más decontextualizadas acerca de algunos problemas recurrentes en las escrituras producidas. Ejemplo, sistematizar los recursos para no repetir innecesariamente cuando no queremos repetir, reflexionar sobre la separación o no de los pronombres antepuestos y pospuestos, advertir los usos diversos de los tiempos verbales, etc. Pero nunca olvidar que en las primarias el tiempo didáctico de la práctica de escritura es el fundamento para la reflexión y que muy probablemente las reflexiones iniciadas en las primarias
no concluirán en ese nivel. Recordemos que todavía faltan 5 años de educación obligatoria. Mis últimas palabras son para quienes sientan que hoy no son capaces de enseñar a escribir en la escuela porque ellos mismos o ellas mismas no son tan buenos o buenas escritores o escritoras y tal vez tampoco buenos lectores. Pues bien, afortunadamente las y los historiadores y sociólogos de la lectura y la escritura han demostrado, también en las últimas décadas, que buen lector y buen escritor son etiquetas cuyo contenido va cambiando con el tiempo y va cambiando de cultura en cultura. Lo que hay son lectores y escritores diversos y todos somos alguno de ellos, todos los que leemos y escribimos, ¿no? Lo cual no significa que no nos preocupemos por seguir formándonos como lectores y escritores. Mientras nos seguimos formando como lectores y escritores, recordemos que todos, por momentos, sentimos que no escribimos bien. Y la pregunta es, ¿comparado con quién o con qué? Entre dos o entre todos en un aula, seguro que escribimos mejor, desde el punto que estemos. Todos estamos en proceso de aprender a escribir y lo hacemos durante toda la vida. Así como está demostrado ya que muchos maestros empezaron o retomaron la lectura literaria a partir de leer textos de literatura infantil y después pasaron a los otros, también enseñando a escribir aprendemos a escribir. Planificando con los chicos se aprende a planificar, señalando expresiones junto con ellos que nos gustaría recuperar en nuestra escritura, se aprende a reformular las citas, releyendo lo que producen junto a ellos se aprende a escribir mejor, mientras podemos seguir formándonos. Pero no perdamos tiempo, ni un minuto. Cuando enseñamos a escribir, seguimos aprendiendo a escribir. Empecemos ya mismo, mañana si es posible, no tengamos miedo de enseñar, porque enseñando aprendemos. Muchas gracias. Gracias Delia, gracias Ana María, gracias Mirta por las presentaciones. Ante una pregunta que nos ha interpelado durante todas las disertaciones, que es posible escribir en la escuela. Hoy podemos decir que sí, más allá de las complejidades. Y se inició con una pregunta que nos remite a una pregunta de otro libro, también de Delia. ¿Es posible, ahí no lo traje acá, traje otro, es posible leer en la escuela? Y esa pregunta también nos interpela para una práctica más, que es la de escritura. Los obstáculos y algunas afirmaciones para que sea posible esta práctica dentro de la escuela. Ana María nos paseó por una situación clave, no solamente para el primer ciclo, también para segundo, inclusive para los que trabajamos ahora en superior con las estudiantas, escritura a través del maestro o la maestra. Esas condiciones e intervenciones clave, como la de esta colega y amiga Graciela Brena, que permiten a los chicos reflexionar sobre el lenguaje escrito. Mirta nos incurrió sobre la escritura por sí mismo, y ahí tenemos dos situaciones clave: escritura mediada y escritura por sí mismo, pero también nos llevó a qué cosas hacen los autores para escribir. Es decir, si nuestras referencias son las prácticas sociales de la lectura y escritura, bueno, las vamos a tomar como ejemplos o consultas para realizarlas con los chicos. Y sobre todo la importancia de releer para poder escribir, y todas estas posibilidades de reescritura que nos brindó y analizó, trayendo situaciones de aula, como suelen hacer las tres colegas. Bueno, vamos a ver algunas, antes de cerrar, algunas preguntitas de los docentes que están vía streaming.
Bueno, tenemos muchísimos comentarios y poco tiempo, así que voy a pasar a alguna cosita. Están saludándonos en principio, nos están viendo desde muchos puntos del país, incluso de otros países. Les están mandando muchos saludos y dejándoles escritas cosas hermosas, así que después les recomiendo que lo vean. Entre los comentarios que están haciendo hacen mucha referencia a la importancia de enseñar a escribir, levantan sus palabras, que lo que ustedes están diciendo da cuenta de todo lo que es posible hacer en la escuela y lo que los docentes efectivamente hacen en la escuela. Y también algunos plantean algunos obstáculos que son más cotidianos de sus quehaceres o sus inquietudes y hacen algunas referencias a qué pasa con el tipo de letra o en relación a la enseñanza de la escritura. O también hacen algunas referencias en relación al tiempo. El tiempo nos atravesó durante todo el día de hoy. En la mesa de matemática también ustedes hablaron del tiempo, cómo hacer con el tiempo, cómo hacer con la enseñanza de esos contenidos en el tiempo escolar, que a veces, como dice Delia, es tirano o casi siempre es tirano. Bueno, las preguntas en relación a los tiempos, cómo llevar adelante la enseñanza de otros contenidos, están preguntando en relación a ese tiempo, y también están preguntando en relación al tipo de letra, a la... Tenemos poco tiempo. Sí, cualquiera puede contestar. Bueno, la cuestión del tiempo me parece que va a ser difícil resolverla aquí. Me parece que Mirta dio una pista muy importante todo el tiempo, pero sobre todo al final de su exposición, cuando se preguntaba si es suficiente con escribir para aprender a escribir y si es necesario hacer algo más, básicamente reflexionar sobre el lenguaje teniendo como fuente la escritura misma, sobre todo los problemas que aparecen mientras se escribe. La reflexión sobre el lenguaje, a la que en el primer currículum creo que escribimos le pusimos ese nombre en lugar de enseñanza de la gramática o algo así, para poner en evidencia, para mostrar que se trataba de que los chicos reflexionaran a partir de problemas que habían encontrado en el desarrollo de las prácticas del lenguaje y en particular de la práctica de la escritura, que es la que suscita más reflexión durante su desarrollo. Y ese puente imprescindible entre los problemas de la escritura y, digamos, la enseñanza de cuestiones vinculadas con el lenguaje, entre las cuales las gramaticales, pero también otras literarias de enunciación, etcétera, es precisamente la reflexión durante la escritura y después. Me parece que cuando pensamos en el tiempo de los contenidos, por un lado hay contenidos que dentro de las prácticas del lenguaje que han sido tradicionalmente privilegiados en la escuela, básicamente la ortografía y la gramática, porque se refieren a aspectos descriptivos y normativos de la lengua y son los más fáciles de evaluar también, ¿sí? Es mucho más fácil evaluar si el chico resuelve un ejercicio de ortografía o establece cuál es el sujeto y el predicado en una oración o no, que darse cuenta de cuáles son los progresos que está haciendo cuando escribe. Pero la gramática es imprescindible, la ortografía también, siempre y cuando tengan su origen en la escritura. Entonces, lo que estoy diciendo es que el tiempo se reorganiza si uno empieza a ver las relaciones entre los diferentes aspectos de la enseñanza del área, y el tener claras esas relaciones ayuda mucho a los chicos a aprender lo que necesitan aprender. No sé. Sí, te doy, Mirta, para completar un poquito, no completar, sino comprendo las preguntas que hacemos a veces los maestros sobre el tiempo, porque de hecho en la primera mesa se planteó el tema del tiempo. Más porque, bueno, en una jornada simple, una escuela de jornada simple, no tenemos las 20 horas para prácticas del lenguaje. Tenemos 6, 7 módulos
pero también tenemos que enseñar matemática, también tenemos que enseñar sociales, naturales. Entonces, a veces los maestros sentimos como que realmente no nos alcanza el tiempo. Por esto de reorganizar el tiempo, no se trata de agregar más horas porque no las tenemos, sino de poder revisitar situaciones, bueno, cosas que han planteado las especialistas. Pero creo que es más preocupante ahora porque hemos pasado por una cuestión de pandemia donde la escritura fue, me parece a mí, una de las situaciones más castigadas. En relación a la lectura que circuló más por audio, se leyó más, leyeron más con la familia, pero la escritura por sí misma, la intervención y todo eso creo que fue lo que más necesitamos por ahí enfatizar. Vos, Mirta, podés decirnos mejor de esto. Solo quiero decir una frase sobre lo que dijo Alejandra. Un poquito más de 20 años de investigación me autorizan a decir que también se lee y se escribe en sociales y en naturales. En el mismo sentido, me parece que lo que tensiona es cuando nosotros decimos leer y escribir todos los días, pero en este caso estamos diciendo escribir todos los días. No queremos decir que todos los días las escrituras tengan que ser una reescritura de un texto elaborado sobre el que se profundizó y se revisa. No. A ver, si confiamos en que la práctica de escritura permite ir mejorando la escritura, no es suficiente, pero es indispensable. Todos los días vamos a plantear que los chicos escriban y a veces ni siquiera vamos a poder leer lo que los chicos escriben ese día, pero escribieron algo con sentido, no respondieron preguntas de otro copiando una parte del texto, eso no es escribir. Escribieron algo, aunque sea pequeño, un día, bueno, tuvimos tiempo para decir, y ahora anotamos en el cuaderno, cada uno anota en el cuaderno o en parejas, anotan en una hoja y después lo pegamos por ahí, la descripción de la mesa de los osos como la encontraron al llegar, que no está en el cuento. Y escribieron 2 o 3 oraciones con cierta continuidad, que tal vez no volvemos sobre eso. Lo que sí hacemos es elegir en cada proyecto que vamos a sostener durante varias semanas alguna escritura que sí vamos a sostener en todo el proceso y que no es la única escritura de lo que hacemos en esas, por ejemplo, 3 semanas que dura el trabajo de los cuentos con Lobo o las 2 semanas que dura el trabajo, decime un tema de sociales, Delia, no quiero meter la pata diciendo un tema de sociales con un título que no corresponde, bueno, ¿cuál? Resistencias aborígenes. Estuvieron trabajando, puede ser, 2 semanas con las resistencias aborígenes, ¿puede ser? Sí. Bueno, durante esas 2 semanas se escribieron otras cosas sobre ese tema y hay un texto dentro de esa secuencia o de ese proyecto que es el que se trabaja con mayor profundidad y se sostiene todo el proceso. Mientras confiamos en que escriban mucho, aunque no lo podamos controlar, porque esa es la clave. Vencer esa cosa que tenemos de que todo lo tenemos que controlar y tener. No, si confiamos en que escribiendo van a ir avanzando, bueno, el proceso largo tampoco lo controlamos, lo acompañamos, ¿sí? Lo acompañamos en todo el proceso de producción y al final, si quedan faltas de ortografía, si quedan cosas anormativas desde el punto de vista gramatical, las vamos a señalar, por supuesto, sobre todo si el texto va a ser publicado. Pero es esa combinación de tiempos puntuales, un poco más largos y muy largos. Los tiempos muy largos de sostenimiento de los escritos sucederán 2 veces por cuatrimestre, los muy largos. Con mucha eficiencia, pero eficiencia en el buen sentido, ¿no? Con mucha organización escolar, con mucho trabajo, con mucha experiencia, podremos a lo sumo sostener 2 procesos largos de escritura en cada cuatrimestre y yo elegiría que fuesen
uno de literatura en cada cuatrimestre y uno de sociales o naturales en cada cuatrimestre. Y después escriben todos los días, también. Quiero decir algo. No, solo agrego que nosotras entendemos muy bien que los maestros se preocupen por el tiempo y por cómo se hace con la escritura, sobre todo con la escritura en la distribución del tiempo escolar. Justamente por eso yo lo planteé como uno de los obstáculos con los cuales se enfrenta la enseñanza de la escritura. Y Mirta planteó también hace un ratito que la escuela no fue, o sea, allá lejos y hace tiempo en sus orígenes y después, no sé, por lo menos hasta Comenius seguro, la idea de la enseñanza era más bien acumulativa, una sucesión de pedacitos simples. No está plasmado en la historia de la escuela todavía. Nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir a plasmarlo, que para que todos los chicos se formen como personas, como ciudadanos y ciudadanas, es imprescindible que se enfrenten con problemas complejos, con objetos de conocimiento que son complejos. Y es esa complejidad la que requiere de duración y de continuidad. Entonces, ya hemos pensado mucho a lo largo de esas décadas que cuentan nuestras investigaciones didácticas, pero hay que seguir pensando juntos con los docentes para poder construir la delicada trama didáctica que hace falta para trabajar en todo esto. No, nada. Bueno, ya hablamos un montón, pero yo no quiero irme sin agradecer muchísimo a Cintia esta invitación, porque para mí esta mesa fue una fiesta. Muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso para una mesa de lujo, impresionante. Aplaudamos un poco más, ¿sí? Muchísimas gracias a Delia, Ana María y Mirta. Vamos a continuar nosotros con las jornadas. Estamos un poquito corriditos en el tiempo. Como en cada una de las mesas, despedimos a los docentes que nos acompañaron por el YouTube del Ministerio de Educación. La próxima mesa va a ser Libros, Escuela y Literatura con María Teresa Andrueto y María Emilia López. Y les voy a pedir que ajustemos los relojes. Ustedes usan teléfonos celulares importantes, yo uso el Nokia 1100, pero para todos es la misma hora. En el programa nos dice que a las 13:15 vamos a hacer el trabajo en los auditorios igual que ayer. Lo vamos a atrasar un poco, ¿sí? Porque se hizo un poco más largo, disfrutado, pero un poco más largo.